¿sí? Y vamos a venir para acá. Entonces, ¿cuál es la dificultad de ese ejercicio en particular? El gran problema que tiene ese ejercicio es que hay que hacer como un procedimiento de búsqueda, ¿sí? Fíjense que a ustedes les dan un ID de un Pokémon y ustedes tienen que agarrar y decir, bueno, a ver, si yo quiero mostrar el nombre del Pokémon y todos los tipos que tiene, yo tengo que agarrar, buscar primero en la tabla de Pokémones, ver que el Pokémon exista, recuperar su nombre. Una vez que sé que el Pokémon existe y recuperé su nombre, tengo que irme a la tabla de tipos por Pokémon, revisar cuáles son los tipos que tiene asociados y después, no alcanza a verlo en tu código, pero seguramente está escrito así, una vez que tenés el ID de los tipos asociados que está en la tabla de tipos por Pokémon, tenés que ir a la tabla de tipos y ver para esos ID de tipos, primero que los tipos existan, y después cuál es el nombre del tipo. De hecho en la tabla intermedia, en la de tipos por Pokémon, tenés que revisar que aparezca el Pokémon y demás. Entonces, no es un proceso corto, sí, hay muchos lugares donde puede fallar. Y cada vez que tienen que hacer ese tipo de operaciones o ese tipo de búsquedas de agarrar algo que está en una tabla, de ahí ir a buscar a otra tabla y de ahí capaz ir a buscar a otra tabla y así ir saltando hasta que consiguen la información que están buscando, la verdad es que es algo bastante engorroso de hacer, principalmente porque hay que hacer muchísimos controles. Y es un problema del sistema de archivos tradicional. Es un problema inherente del sistema de archivos tradicional. ¿Por qué? Porque en el sistema de archivos tradicional, donde hay un montón de archivos por separado que tienen información que se relaciona, ustedes tienen que ir juntando parte por parte, controlando que la información esté presente en todos los archivos. Y es uno de los problemas que SQL viene a solucionar. Fíjense que Lautaro, por ejemplo, recién mostró este programa, ¿sí? Y mostró una consulta SQL que él usa para testear cuáles son los tipos que tiene asignado un Pokémon. Y en la consulta básicamente se ve lo que nosotros queríamos que sea la información de salida. Se ve el nombre del Pokémon y al lado se ven los tipos que tenía el Pokémon. Eso es bastante conveniente, ¿sí? Y la resolución de eso con SQL no es muy complicada. Entonces, acá nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un motor de SQL que podemos usar dentro de los programas. Podemos comunicarnos directamente con el motor de SQL de una manera que es realmente en RPG ILE bastante sencilla, y cuando veamos la sintaxis libre van a ver que es prácticamente transparente y se puede trabajar muy bien con SQL y se puede resolver de forma sencilla problemas que originalmente parecían muy complejos. Este en particular, ¿sí? Vamos a ver que No necesitamos están aprender a... compartiendo. Sí, lo sé, no estoy compartiendo. Ah, perdón. Vamos a ver que necesitamos un par de conocimientos previos antes de poder resolverlo, pero antes de eso vamos a empezar a pensar un poco en SQL. Ahora sí, voy a empezar a compartir. ¿Sí? Era por acá, toda la pantalla en directo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a consultar acá mi tabla de Pokémon. No le den bola a esto, lo vamos a usar más adelante. De hecho, esto es lo que vamos a usar ahora, ¿sí? Em, Esta es la tabla de Pokémon en el estado que no la tenía hace un tiempo. Si se acuerdan que teníamos estos Pokémon cargados. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un conjunto de Pokémon sí que tienen dada la baja lógica. Por ejemplo, acá con este comando sí le puse las dos marcas necesarias para la baja al Pokémon Charmander, ¿sí? Que es el ID número 10. Ahí está, ¿sí? La estampa de tiempo de la baja que se la saca de esta variable de acá, que es
como una palabra reservada en realidad de SQL dentro de esta plataforma que devuelve la estampa de tiempo actual. La pueden escribir todo en mayúscula y funciona. Y le pone el nombre de usuario que le da la baja. Entonces ahí dimos de baja Charmander. Y vamos a suponer que no le quiero dar de baja a Ivysaur también, que es el número 2. Entonces ahí lo tengo. ¿Sí? Una vez que corrí estas dos consultas, reviso que están dados de baja. En teoría no, porque yo sé que cuando tienen puestas estas dos cosas es porque están dados de baja los Pokémones. Entonces, si yo quiero agarrar y hacer un programa con el sistema de archivos tradicional, de hecho vamos a poner acá asterisco all, pero le vamos a poner el filtro de SQL adelante, pues hoy vamos a hablar de SQL, ¿sí? Pero primero vamos a hablar de RPG nomás. Acá vamos a poner SQL 99, le vamos a poner el nombre. Este es de tipo RPGL. Ahora, si yo quiero hacer un programa que me limpie todas las bajas lógicas, ¿sí? O sea que me recorra el archivo este de los Pokémones y todo lo que está dado de baja lo limpie. ¿Cómo lo haría? Con el sistema de archivos tradicional, obviamente. Habría que recorrer la tabla Ajá. y justamente evaluar que si es distinto de cero lo que es la fecha de baja. Mm. Entonces que lo cambie, lo actualice sería. Bien, eso está interesante. Vamos a hacer una simplificación igual. Vamos a asumir que no nos importa si está o no dado de baja el Pokémon. Siempre le vamos a resetear esos dos campos. Mm. Entonces, yo acá tendría que agarrar, decir, bueno, a ver, tengo que leer en modo de actualización la PKPoke. Sí, voy a tener un programita que lo que va a hacer en definitiva es read PKPoke y por cada lectura va a agarrar y va a decir, bueno, a ver, PKDLUS igual a blancos, ¿sí? Le podemos poner un string vacío y se va a configurar completamente en blanco el campo. Y PKDLTS igual a, y acá le podríamos poner la estampa de tiempo vacía, ¿sí? Le voy a tratar de asignar la fecha inicial, que es esta de acá, ¿sí? Con la suficiente suerte, el compilador me va a dejar pasar esto y lo que va a suceder es que esta fecha, sí, esto es un string que representa una fecha, con la D adelante para indicar que adentro de esto tiene que haber una fecha, me lo va a convertir a estampa de tiempo. Entonces hago esta lectura, hago estas asignaciones y hago un update. Falta poner la C acá adelante. Obviamente acá está mi proceso. Por acá más o menos vamos a poner una C otra vez. Y acá el indicador LR lo ponemos en on. Entonces, este sería mi proceso. Obviamente yo acá tengo que agarrar y envolver esto en un bucle. Si no, no voy a trabajar con toda la tabla. No lo voy a hacer acá, sino lo tendría que hacer más o menos por acá. Mientras no finalice el archivo, ¿sí? Como hay un solo archivo, no tengo que indicar cuál es el archivo que estoy esperando que no finalice. Y obviamente después de que hice la actualización tengo que avanzar al siguiente registro. Que acá mi undo. Entonces este sería mi código que resuelve este problema. ¿Sí? Este de acá sería mi código que resuelve ese problema. Yo puedo acá agarrar, salir, vamos a ver si esto compila. Si no tiene ningún error, tiene algún error. ¿Cuál puede ser el error que tenga esto? Y seguramente el error que tiene esto pasa por acá. Pero lo vamos a ver.
Vamos a limpiar la salida del compilador. Listo. Vamos a recompilar esto, así tenemos el error otra vez. Y vamos a revisarlo. Bien. Por ahora no hay ningún error marcado. Y acá me dice que hay un error de severidad 30 en la línea 19, número de secuencia 600, que dice que los tipos a la izquierda y derecha de un eval no coinciden. ¿Sí? Línea 19, por acá, ¿sí? Secuencia 600, es esta línea de acá, la problemática, que es justamente lo que habíamos visto. Acá no me coinciden los dos tipos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que o usar un literal de estampa de tiempo, que tendría que escribir toda la estampa de tiempo, lo cual no es cómodo. Podría tratar de convertir esto a estampa de tiempo y vamos a tratar de hacer eso. Ahora por acá. Sino que yo con la built-in function estampa de tiempo podría tratar de corregir ese error. Vamos a ver. Ahí compiló. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Es el código que limpia la tabla. ¿Sí? Vamos a agarrar y vamos a ejecutarlo. No limpia la tabla, sino que en realidad lo que hace es sacarme las estampas de tiempo de eliminación. Esas ahí. Vamos a ver si lo logramos. Y ahí está, ahí se reseteó. ¿Sí? Hasta acá me siguen. Sí. Bien. Entonces, este programita sencillito, ¿sí? De acá, vuelve a dar de alta todos los Pokémones. Obviamente, yo este programita podría agarrar y cambiar el read por un chain. ¿Sí? Podría cambiar el read por un chain, hacer que este programa reciba un parámetro y va a ser el programa que vuelve a dar de alta un Pokémon que se pudo haber eliminado previamente. Con eso nomás. Fíjense que acá me tomó pkpokr, porque la orden read acepta que se ponga o el nombre del registro o el nombre del archivo. Y ahora era cambiar el nombre del archivo. Ahí está. Y ahora, vamos a inspeccionar esto mismo, pero resuelto con SQL. Entonces, para escribir código SQL dentro de RPG, lo primero que tienen que hacer ustedes es crear un miembro, sí, con código fuente que sea del tipo SQL RPG LE. ¿Qué es distinto de RPG LE? ¿Y por qué? El SQL RPG LE es el tipo que tiene soporte para sentencias de SQL. Y van a ver que ahora vamos a ver en realidad que hay como un proceso distinto de compilación de esto. Cuando saltan los errores principalmente nos damos cuenta. Cuando se compila un miembro de este tipo, además de la compilación tradicional, que es el compilador que nos arroja el reporte que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es este de acá, hay otro proceso de precompilación en el cual se analiza el código SQL que ustedes escribieron dentro de esto. Si el código SQL tiene algún error, directamente ni se trata de compilar el resto del programa. Y ahora vamos a chusmearlo, ¿sí? Este es el mismo programita, solo que es escrito con SQL. Y el programa es esto, ¿sí? En un principio acá hay dos cosas importantes a tener en cuenta, que son estos dos bloques de acá. Sí, fíjense que las órdenes SQL no las pongo adentro de unos bloques. Esos bloques básicamente son esta sentencia de acá, la especificación C barra exec espacio SQL, para indicar que voy a arrancar un bloque de código SQL. Y esto de acá que es C barra end-exec, que es para indicar que terminó la declaración del bloque de SQL. ¿Sí?
entre las líneas de adentro tengo que poner una C y un más para indicar que esto forma parte del bloque, digamos, que lo está rodeando. Es una cuestión de sintaxis más que nada. Y acá básicamente lo estoy ejecutando dos sentencias. Estoy ejecutando primero esta sentencia de acá. Este bloquecito de acá, que básicamente lo que hace es configurar una opción de SQL, que ahora la vamos a ver. Y este bloquecito de acá es el que hace la actualización que a mí me interesa. Sí, fíjense que el proceso es actualizar toda la tabla pkpoke poniendo pkdlus en blanco y poniendo pkdlts en la fecha inicial. Y en este caso el motor de SQL reconoce que lo que yo le introduje acá entre comillas es una fecha. Esto de acá, pkdlts, es una estampa de tiempo, entonces me gestiona de forma implícita la conversión. Lo resuelve por mí. ¿Sí? Por último, se enciende el indicador LR y termina el programa. Básicamente eso es lo que tiene esto. Entonces, esto lo podemos correr y va a resolver el mismo problema que teníamos antes. Vamos a mirarlo. ¿Sí? Vamos a volver a poner algunos Pokémones con la marca de baja lógica, por ejemplo el 2 y el 1. Vamos a volver a consultarlo. Bien. Entonces, ahí están dados de baja el 1 y el 2. Vamos a compilar y correr mi programa de SQL. Volvemos acá. Controlamos. Ay, no lo volví a dar de baja 1. Bueno, no importa. Corro otra vez. Era esta línea de código. Controlamos, ¿sí? Y vemos que están dados de baja efectivamente. No están dados de baja en realidad. Se les eliminó la marca de baja. Entonces, esto en realidad es... Esto en realidad es bastante sencillo, sí, porque el ejemplo es bastante trivial, ya que es un recorrido nomás y una actualización sobre toda la tabla. Pero lo que tiene interesante es que podemos ver cuál es el mecanismo con el cual se incorporan las sentencias de SQL, que es esta sintaxis que les estoy mostrando. Y básicamente esto nos abre toda la potencia de SQL dentro de... bueno, ahí te abro la puerta. Ahí está. Dentro de esta plataforma. O dentro de RPG. Lo cual está bastante bueno porque conforme se van haciendo más complicadas las cosas que hay que hacer, vamos a ver que van a haber ciertas cuestiones, como por ejemplo el ejercicio este de listar los tipos de un Pokémon, se hacen mucho más fácil con SQL. ¿Sí? Se puede armar consultas SQL que resuelvan el problema y se integra eso con el código de RPG. Ahora, vamos a hablar de esto acá. ¿Sí? Para hablar de esto acá, primero que nada voy a agarrar y voy a hacer un display de una variable. ¿Sí? La variable se llama SQL Code. Esta es una variable que existe siempre que ustedes tengan un miembro de tipo SQL RPG o SQL RPG LE, que es el que estamos usando ahora. Que básicamente siempre almacena un código que va a ser el código de error de la última sentencia de SQL que se ejecutó. Entonces, en este caso, en este código, va a almacenar el código de error de acá, de esta sentencia. ¿Y por qué es importante eso? Esto es importante porque esto va a ser, ¿sí? Esto va a ser el control que vamos a tener nosotros dentro del programa para que en tiempo de ejecución podamos revisar que las cosas están funcionando correctamente. ¿Y cómo? Vamos a correr de vuelta al programa. ¿Sí? Nosotros lo ejecutamos, vemos que el display del código de SQL, si el SQL Code, nos muestra que ese valor está en 0. ¿Y eso qué quiere decir? Si el SQL Code está en 0, quiere decir que la sentencia que se ejecutó previamente, ¿no?, se ejecutó de forma correcta. ¿Sí? Esto que está acá se ejecutó de forma correcta. ¿Qué puede pasar
Vamos a suponer que está mal algún valor dentro de la sentencia. Por ejemplo, en este caso, esta etiqueta de texto. Vamos a ver si no nos frena el precompilador. Ahí nos frenó directamente el precompilador, así que vamos a aprovechar para consultar eso. Vamos a venir para acá. No, no es acá. Es acá. Este de acá es el precompilador que nos frenó. Y van a ver que básicamente lo que vamos a ver acá es un montón de diagnósticos relacionados a la parte de SQL del código que tiene el error. Y por acá me dice que tengo un error de sintaxis, ¿sí? En una fecha, hora o estampa de tiempo. Entonces, vamos a volver. Este error de acá no me va a servir para testear lo que quiero testear, así que vamos a volver a poner esto así. Vamos a ver si podemos forzar un error sobre este campo, poniéndole un numérico a algo que es un alfanumérico. Y ahí sí me dejó, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, vamos a tratar de correr esto, ¿sí? Otra vez me largo 0. Y a ver qué es lo que puso acá, en este lugar. Me lo convirtió de forma implícita a string. O sea, eso tampoco me puede servir para forzar algún error. Vamos a probar con otra cosa. Vamos a dejar acá el string vacío otra vez. Vamos a recompilar esto. Y vamos a remover la biblioteca de mi lista de bibliotecas. Entonces esta deja de existir. No vamos a volver a compilar esto, sino lo vamos a ejecutar directamente. Y ahí sí tengo un error. El código de error menos 204. Este código de error, como nosotros acabamos de forzarlo, nos imaginamos lo que significa. Nos imaginamos que significa que no se tiene acceso a la tabla que se está queriendo modificar. Pero la verdad es que lo podemos mirar. Podemos ir a la documentación, ¿sí? De IBM. Vamos a buscar IBMI 7.2. El centro de conocimiento, este de acá. Y por acá vamos a buscar SQL Code. A ver si lo encontramos. Acá está el lugar donde está definido el campo de SQL Code, aunque eso en realidad no lo vamos a mirar mucho, pero vamos a ver si por acá podemos encontrar los códigos de error que estamos buscando. Vamos por acá. No están muy a mano, así que vamos a buscarlo directamente en Google. Acá. ¿Sí? Esto está más interesante. Entonces, podemos buscar por acá una lista de todos los códigos. A ver. Vamos a revisar por acá. Ah, este tampoco está. A ver, vamos a buscarlo por acá y por acá. Acá está. Está sobre la documentación de la base de datos. Entonces, estos son los códigos de error de ejecución exitosa. Todos los códigos de error desde el 0, que es el de ejecución exitosa, y valores positivos, básicamente significan que se puede ejecutar la consulta o que a lo sumo hay una advertencia. ¿Sí? Acá ustedes pueden revisar qué es lo que sucedió. Siempre que la consulta se ejecute bien
la ejecución sea correcta y no haya pasado nada inesperado, esto les tiene que devolver un 0. Si les devuelve algo negativo, ya es un problema un poco más grave. Y vamos a ver si está por acá el menos 204. Acá. Menos 204 dice que hay un nombre que está indefinido. Entonces, acá dice que el objeto que se identifica por ese nombre no está definido adentro del subsistema de DB2. En este caso, este error significa para nosotros que no se puede localizar la tabla. ¿Por qué? Porque saqué de la lista de bibliotecas la biblioteca donde está la tabla esa. Si lo recompilo esto y lo corro otra vez, habiendo cambiado la referencia a esa tabla para indicar el nombre de la biblioteca, veo que no me encuentro con ese error, sino que esta vez la consulta se ejecuta correctamente. Pato, Sí. ¿y por qué no te tira el error cuando compilás? Bien, no me tira el error cuando compilo porque esta tabla sí no se controla que exista la tabla en tiempo de compilación. ¿Sí? El problema es ese. ¿A qué voy? En tiempo de compilación, el precompilador revisa por cualquier error de sintaxis. En este caso detectó que yo estaba escribiendo una etiqueta de tiempo, sí, estaba escribiendo una fecha y que tenía un error de sintaxis. Por eso me lo dejó, por eso me lo frenó. Pero no puede controlar que exista o no la tabla, ya que podría encontrársela en tiempo de ejecución. Esto es distinto al caso de la compilación cuando se accede al archivo, ya que cuando se define el archivo con el sistema de archivos tradicional, el compilador necesita obtener información de ese archivo para generar los campos pertinentes dentro del programa. Con SQL no, porque lo que yo pongo acá entre estas etiquetas de ejecución de SQL, en definitiva es código que se termina ejecutando porque el programa se conecta al motor de SQL y le envía esta consulta. El que resuelve, ¿sí? o la responsabilidad de resolver dónde está esa tabla, pasa a ser del motor de SQL. No es de acá del programa. Y el precompilador no tiene manera de determinar, o sea, sí tiene manera de determinar de antemano, solamente que no hace el control de que en el momento de la compilación se encuentre la tabla. ¿Sí? Por eso este programa fallaba en tiempo de ejecución. Distinto es cuando usan el sistema de archivos tradicional que el programa falla directamente en tiempo de compilación si no se encuentra la tabla. ¿Se entiende? Sí. De hecho, yo acá podríamos hacer la prueba para sacarnos realmente la duda. ¿Qué pasa si yo acá quiero actualizar otra cosa? Por ejemplo, no sé, PK y algo que yo sé que no existe. ASDF igual a 1. ¿Será que esto compila? Y compiló. Porque el precompilador no inspecciona el contenido de esta tabla para ver que esta columna no existe. Así que la PKSF no existe. Muy seguramente si yo ejecuto esto falle. Sí, ahí está el 204 de vuelta. Hay algo que está definido que no lo está encontrando el motor de SQL y es justamente esta columna de acá. La PKASDF. Vamos a hacerla volar. Y vamos a sacar la coma esa que habíamos puesto. Ahí está. Bien. Entonces volvemos. Esto está muy bueno para hacer operaciones de inserción, para hacer operaciones de actualización y para hacer operaciones de eliminación. De hecho, yo podría hacer otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a agarrar, vamos a recompilar esto porque lo corregí ahora. Y vamos a hacer un SQL 02 que me inserte un Pokémon. ¿Y cómo lo haría? Y acá sería insert into pkpoke. Aclaro los valores que quiero insertar, que van a ser todos menos los valores de auditoría en un principio. ¿Sí? Vamos a consultar pkpoke. PKID, nombre, altura, peso, color y hasta ahí. Entonces vamos a ponerlo.
pkid, pkname, ¿qué más decía? pkheight, pkwgt, pkclr. Y acá abajo puedo escribir los valores que quiero insertar. El ID le vamos a poner uno que no esté cargado, por ejemplo el 4. ¿Sí? El nombre podría ser Squirtle. La altura le podemos poner 1, el peso le podemos poner 1, el color le podemos poner blue. Y ahí está. Ahí está mi inserción. Y vamos a ver si esto anda. ¿Sí? Lo bueno es que como imprimimos este código de SQL, vamos a saber al toque si anda o no. En este caso me devolvió un 204. ¿Y qué puede haber pasado por acá? Muy seguramente que me olvidé de apilar mi biblioteca de vuelta. ¿Sí? Por lo tanto no está encontrando pkpoke. Vamos a correrlo una vez más. Ahí me largó el 0. Consultamos con el motor de SQL. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Y se insertó correctamente. Con un defecto. En el caso del motor de SQL, el valor por omisión de las estampas de tiempo es la estampa de tiempo actual. ¿Sí? Si no se la aclara, se configura una estampa de tiempo actual. Por lo tanto, yo debería hacer acá una actualización para evitar esto. ¿Sí? Para evitar que se pongan con valores erróneos. O podría aclararlas. ¿Sí? Podría aclararlas directamente. Vamos para acá. Aclaro esos 3 valores acá. En este lugar. Vale. ¿Sí? pkcrts, no sé si me va a entrar, así que lo voy a escribir en la línea de abajo. ¿Sí? Todo este bloque de código lo voy a mover acá a la línea de abajo. pkcrts, pkupts, pkdlts. Ahí está, y ahora le tengo que pasar esos valores para las estampas. Que como SQL me convierte las fechas correctamente, lo puedo hacer así. Acá voy a tener que meter un Enter para el último valor. Sí, 001, 01, 01. Creo que ahí debería estar. Vamos a probarlo. Obviamente tengo que cambiar el ID. Vamos a poner el ID 5, va a seguir siendo Squirtle. Ahí corrió. Y vamos a ver si el nuevo se insertó correctamente. Ya le vamos a correr esto. Acá se insertó el nuevo y vemos que las estampas de tiempo están bien. Pato, pregunto. Sí. Ahí en la consulta SQL cuando hace la inserción, ¿no se puede usar las building functions para la estampa de tiempo, por ejemplo? Bien. Eso está interesante, ¿sí? Vos decís las de RPG. Las built-in function de RPG. Claro, sí. Bien, eso está genial y sí que se puede. Porque fíjense que el código que yo estoy escribiendo tiene un desperfecto hasta ahora. Sí, en realidad hay 2 cosas acá que todavía no discutimos, pero vamos a discutir de esto primero. Este código que estoy escribiendo es tipo código constante, ¿sí? Si yo quiero agarrar, o sea, es código estático. Si yo quiero agarrar y cambiar el Pokémon que se inserta, tengo que venir necesariamente a la consulta, escribir un nuevo ID por lo menos para que no tenga el error de tabla duplicada. De hecho, el error de clave duplicada. De hecho, si yo quiero volver a insertar el ID 5, acá voy a tener otro error, el menos 803. Sin que lo busquen, me imagino que es el error de clave duplicada. Pues sé que el problema está en que quiero insertar otra vez el Pokémon número 5. Y esto también está bastante fiero. ¿Sí? Además, no tiene mucho sentido hacer un programa que tenga solamente código o sea, hacer un programa RPG que tenga solo código en SQL, sino que lo interesante está en cómo interactúan, en cómo interactúa SQL con RPG en esta plataforma. Entonces, el tema es cómo usamos las built-in functions, o cómo usamos cualquier otra funcionalidad de RPG dentro del código de SQL. Así que, antes que nada les pregunto,
¿Alguno de ustedes acá trabajó desde algún lenguaje de programación con una base de datos relacional? Por ejemplo, tirar una consulta a MySQL desde PHP o usando Java, algo así. Yo con PHP, PSQL. La mayoría lo hizo en algún momento con PHP y con MySQL porque es como el ejemplo clásico, ¿sí? Probablemente lo vieron en otro lenguaje de programación, capaz alguno la trabajó con un ORM, pero acá estamos como un nivel más abajo de eso, acá directamente estamos escribiendo las consultas de SQL. Entonces, en el caso de PHP, por ejemplo, sucede lo siguiente, por lo menos en la versión más básica, ustedes tienen el conector de MySQL en PHP, con el cual ustedes establecen la conexión a una base de datos y le tiran una consulta. Que la consulta, más allá de cómo la generen, al final del día es un string de texto que contiene toda la información que ustedes necesitan enviar al motor de SQL para que se ejecute. Pero ustedes tienen algún mecanismo para que la consulta esta no sea estática, ¿sí? Por ejemplo, agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para que este ID que se inserta así sea distinto todas las veces? O si el ID es autoincremental, ¿cómo hago para que el nombre que se inserte, ¿sí?, sea uno que me está llegando a mí desde el cliente en ese caso, y no un nombre fijo que yo tengo hardcodeado en el backend de mi aplicación, ¿sí? O sea, desde el lado de PHP. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen que las consultas sean variables en otros lenguajes de programación? En el caso de PHP tenés que poner la variable, digamos, en el string que vos le pasás y listo, poner una variable de PHP. Bien, eso está buenísimo. ¿Sí? En el caso de PHP ustedes arman el string y de alguna manera incrustan el valor que tiene la variable adentro de ese string. Acá, dependiendo de la versión de PHP o del lenguaje de programación que sea con el que estén trabajando, hay un montón de mecanismos. Muchas veces se van a encontrar con que están concatenando pedazos de string para armar la consulta final. Algunas veces van a usar un mecanismo que se conoce como interpolado de strings, que es en el que ustedes ponen algún tipo de placeholder adentro de un string y después con una orden le dicen, bueno, a ver, ese placeholder, que en PHP, si no me equivoco, era un signo de pregunta, reemplazalo por este contenido y así sucesivamente. Entonces acá también hay un mecanismo. De hecho hay varios mecanismos de hacer consultas que se ejecutan dinámicamente en función del resto del código, que es lo que estamos queriendo hacer. El primer mecanismo que vamos a ver, y es el que yo les voy a recomendar que usen, ¿sí?, es uno que se conoce como host variables, ¿sí?, o variables de host, que básicamente es la incrustación de las variables de RPG adentro del código de SQL. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que el ID se genere automáticamente. Sí, saben que tenemos un programita que genera el ID. ¿Se acuerdan? El Max ID, o creo que se llamaba algo así, que después le sumábamos uno y generaba el ID. ¿Se acuerdan? De hecho lo podemos buscar, ¿sí? Work OEJ, vamos a poner PK asterisco, y acá hay un montón. PK Max ID, este de acá, ¿sí? Nosotros sabemos que si a este de acá lo invocamos, obtenemos el ID nuevo. Y vamos a hacer eso, ¿sí? ¿Y cómo lo haríamos? En un principio voy a dejar esta línea de código bien en el inicio, después la vamos a discutir. Vamos a dejar un poco de espacio acá. Y vamos a llamar a el programa del MaxID, que es este de acá. Este programa, como está escrito en RPG3 todavía, pues estoy seguro de que no lo volví a hacer, sabemos que tenemos que enviarle un numérico empaquetado para que nos devuelva la información que queremos. Así que vamos a definirlo. ¿Sí? Vamos a crear un espacio para nuestras variables. Esto va a ser el program entry point. Y acá vamos a definir nuestra variable. ¿Sí? Acá iría, vamos a ponerle new ID. ¿Sí? Esto tiene que tener definición 4P0.
Y lo que vamos a hacer es llamar a MaxID enviándole ese new ID. Sabemos que este de acá en su interfaz me va a dejar otra vez acá el nuevo ID que necesitamos. Entonces, acá igual todavía yo sé que una vez que hice eso tengo que al new ID sumarle 1. ¿Por qué? Porque este me devuelve el máximo. Entonces new ID igual a el valor que tiene más 1. Y ahí tengo el verdadero ID nuevo que necesito. ¿Y cómo avanzo a partir de ahí? ¿Sí? Vamos a ver primero que esté recuperando correctamente el ID nuevo. O sea que vamos para acá, vamos a imprimirlo. Guardamos, vemos que esto compile, ¿sí? Compiló. Vamos a ver si anda la invocación. Y mira, algún error. ¿Sí? Dice que falló el llamado a pkmaxid. Y eso puede ser porque el programita este del maxid, ¿sí? Nunca lo volví a compilar después de todos los cambios que le hice a la tabla de Pokémon. ¿Es este de acá? pk maxid. Claro, yo le cambié los nombres. O sea que en realidad es este el nombre que tengo que usar. Ahí ya lo recompilé, vamos a ver que el código sea correcto. Es este el código. ¿Sí? Me manda al final de pkpoke, lee el último registro y lo devuelve. qrpg lsource. Vamos a volver a poner el filtro para ver solo el código SQL. Y por acá yo tenía mal el nombre del programa. Ahora sí, vamos a revisarlo. Esto compila de vuelta, lo corremos, ahí está el ID nuevo, el ID correcto, el 11. Obviamente la consulta SQL falla porque todavía no solucionamos esa parte. Pero ¿cómo la solucionamos? Fácil, con la host variable. ¿Y cómo se hace? En definitiva lo que hay que hacer es, en vez de poner el dato en crudo acá, en la sentencia de SQL escribimos un 2 puntos y el nombre de la variable. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, justito llegué al final de la línea esta. ¿Sí? Por eso no me deja ingresar más texto, pero ahí quedó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Al momento de resolverse esta consulta SQL o de mandarse a ejecutar, se va a reemplazar el contenido de lo que tendría que venir acá con lo que está dentro de NewID. Entonces vamos a ver si esto compila. ¿Sí? En un principio compiló y vamos a correrlo. Ahí está el 11 y ahora está el error 0. ¿Sí? El código de SQL, el SQL code, está en 0, lo que quiere decir que en realidad no hubo error. Y ahí está Squirtle ingresado con el ID 11. Entonces, básicamente de esta manera ustedes hacen una inserción con SQL. ¿Sí? Así. Queda resolver el tema de la estampa de tiempo, pero en realidad esto después vamos a ver cómo se puede hacer para que incluso toda esta inserción sea mucho más sencilla o mucho más limpia, o mecanismo para que el valor por defecto de la estampa de tiempo se configure distinto. Pero por ahora con esto estamos bastante bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Se tiene una variable de RPG y se la puede incorporar en las consultas de SQL simplemente escribiéndola anteponiendo un 2 puntos adelante. De esta manera, cuando estemos en tiempo de ejecución, lo que sea que tenga almacenado esa variable se va a usar acá. Lo mismo podemos hacer con las otras. Podemos hacer que el nombre sea ingresado por parámetro. Entonces acá se pone 2 puntos y una variable que represente el nombre y demás. ¿Se entiende? Sí. Ahora, algo interesante, ¿sí? Este new ID yo lo definí como de tipo 4P0. ¿Sí? Pero yo sé que en la tabla el PKID es de tipo 4S0. Entonces, esto de acá, este código de acá funciona solamente porque la conversión entre estos dos tipos es transparente. ¿Sí? Y eso ya lo habíamos visto antes. Habíamos visto que se podía cambiar un 4P0 por un 4S0 sin ningún problema, dentro de lo que es RPG. Ahora, cuando se interactúa con SQL a través de RPG, esta conversión de 4P0 a 4S0, que es lo que está en la tabla,
También es transparente. Pero no sucede con todos los tipos. ¿Sí? Tendría que buscarlo, a ver si lo tengo a mano, pero en la documentación de esta plataforma... acá está, justamente, ahí se las mando. Hay toda una tabla de comparación en la cual se explica qué tipos de SQL, porque acuérdense que en SQL hay definido más tipos de lo que hay en RPG, capaz la misma cantidad de los que hay en RPG ILE, pero seguramente más tipos de los que hay en RPG, son compatibles con cuáles tipos de RPG. ¿Sí? Ahí se los mando al Discord. Vamos para acá. Sí, y ahora que se los mandé, puedo venir y consultarlo también. Entonces, en esta tabla, ¿sí? Nosotros podemos ver un montón de cosas. Por ejemplo, acá un número soñado, ¿sí? En RPG es compatible con el tipo de dato numeric de SQL. Número empaquetado es compatible con el decimal de SQL. Acá en realidad hay una conversión, ¿sí? Para que esto siga funcionando, una conversión explícita. Después, True Byte Binary with 0 decimal points es compatible con small int. Este nunca lo usamos, ¿sí? Este de acá tampoco, pero es compatible con el integer. Y así hay un montón, ¿sí? El float de RPG es compatible con este de acá. Sí, y así vamos a ver que el character de RPG es compatible con el char de SQL. Esta tabla les va a venir de muchísima ayuda porque van a ver que hay veces que las consultas les arrojan un error por la incompatibilidad de los tipos. Entonces ustedes tienen que venir acá y tienen que ver, bueno, a ver, si estoy usando este tipo de RPG, ¿cuál tipo de SQL debería ser? O al revés, si la tabla de SQL está usando este tipo de datos, ¿qué tipo de RPG lo tendría que definir para poder trabajar correctamente? Es un error bastante común, por eso tengo cerca siempre esta tabla. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Bien. Entonces, obviamente yo acá agarro y cambio la consulta por un delete, ¿sí? Vamos a salir, vamos a copiar esto de acá. No quiero pisar el 2, quiero poner un 3. Así, ¿sí? Esto yo hago delete from pkpokes where pkid igual a, y acá por ejemplo puedo generar una variable, será pkid también adentro de mi código, con el nombre del Pokémon que lo quiero eliminar. Entonces acá le pongo pkid tipo 4s0, ¿sí? Y antes de hacer mi eliminación, acá más o menos, eval pkid igual a 11, por ejemplo. ¿Sí? Le quiero eliminar el 11. Vamos a compilarlo. Tiene un error. Creo que está bien escrito esto, así que vamos a ver cuál es el error que tiene. Vamos para acá. Nos detuvo el precompilador de SQL. Pero nos detuvo acá cuando hicimos la asignación de pkid en 11. ¿Por qué? Pues lo ubiqué mal. Tendría que haberlo puesto una línea más arriba. Así. Me quedó mezclado con el código de SQL. Vamos a compilar. Ahora seguramente cambió el código de error, así que vamos a limpiar toda la salida. Vamos a consultar que esto le ha quedado bien. Me faltó poner acá la S, ¿sí? En esta parte de arriba. No puse que era una variable interna, así que RPG no puede determinar de qué tipo es. Y ahí sí corrió. Vamos a correrlo, ¿sí? Código de error 0, o sea que la ejecución se hizo correctamente. Y vamos a ver si se borró, no acá, sino acá.
el Pokémon número 11, que es el que agregué hace poco. Y sí, desapareció. Entonces, esto está bastante bueno porque si yo, por ejemplo, quiero hacer que mi orden de eliminación sea más complicada que eliminar a través del IDE, yo no tengo que hacer un proceso de búsqueda para determinar qué Pokémon cumple con ciertas características, sino que directamente tengo que agarrar y escribir, o sea, qué es lo que quiero ver para que se eliminen. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero eliminar todos los Pokémon que son de color azul? Por ejemplo, ¿sí? Serían el 4 y el 5. Bueno, entonces en vez de recorrer secuencialmente la tabla determinando cuáles Pokémon son de color azul, hago un delete donde pkclr sea igual a blue. Corro mi programa, código de error está en 0, consulto otra vez la tabla de Pokémones y veo que desaparecieron. ¿Sí? Desaparecieron los dos problemáticos. Quiero hacer una limpieza de todo lo que están dados de baja lógica, no quiero que aparezcan más en la tabla. Lo puedo escribir fácilmente con una sentencia de SQL y ciertamente es más fácil de hacerlo y capaz que más fácil de mantenerlo que un programa que tiene un bucle iterativo y que recorre la tabla uno por uno. ¿Sí? Dependiendo de cómo sea exactamente la consulta que terminemos escribiendo, puede ser que esto sea mucho más rendidor que usar RPG. ¿O qué pasa si, por ejemplo, yo quiero, no sé, vamos a revisar esto lo puedo hacer volar por ahora, vamos a revisar la tabla de tipos por Pokémon, rsoft2.pk.pkti, la tabla intermedia. ¿Sí? En la tabla intermedia yo sé que tengo los Pokémon 1 y 10 con tipos solamente. ¿Qué pasa si yo quiero limpiar los Pokémon que no tienen ningún tipo asignado? O quiero dar de baja lógica a los Pokémon que no tienen ningún tipo asignado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y vamos a plantearlo. ¿Sí? Si yo les digo que tengo que poner la baja lógica en todos los Pokémones que no tienen ningún tipo asignado, ¿cómo lo harían o qué harían primero ustedes? Para resolverlo con SQL, obviamente. Creo que tenés que hacer un inner join de PKPoke con el PKPKTI. O sea, solo con los que tengan idea. Ahí voy a tener los que tienen el ID. Claro. Ajá. Los que tienen el tipo asignado. Y después, no es mala, puede funcionar. Por No ejemplo, había uno que era left join o algo así. Sí, un creo left que join, ¿sí? En un left join persisten todos los elementos de la tabla de la izquierda que tienen una coincidencia con los de la derecha. ¿Puede ser? sí. No, persisten, o sea, solo los que no están en común, me parece. Creo que está bien. Los que no están en común, ese creo que es O un sea, left. yo me estoy imaginando los dos circulitos. Sí, ese es un Left left join, outer claro. join. Ah, Pero no sé si hay left join en esta plataforma, che. Podría ser que esté. Igual, em, está bien el razonamiento. Detectar todos los que no figuran acá en esta tabla, en la PKPKTI. Y lo podemos hacer con algún tipo de join, porque nosotros podemos agarrar incluso em, con un left outer join, que es tipo el externo, podríamos ver todos los que no están. Podríamos hacer un left join que sabemos que se le van a poner en nulo todos los valores a los Pokémon que no forman parte de esta relación de la PKPKTI. Vamos a hacer varias cosas, pero en realidad algo fácil que podemos hacer es lo siguiente. Estos acá, ¿sí? Los acá arriba, ¿no?
estos acá son todos mis Pokémones, ¿verdad? Tengo 4 Pokémones, pero estos acá son todos mis Pokémones. De hecho, vamos a actualizarle la idea. Update rsoft2.pkpoke set pkid igual a 4, donde pkid es igual a 10. Ahí le cambié, ¿sí? Mejor. Estos son todos mis Pokémones. Yo quiero dar de baja lógica los Pokémones que no tienen ningún tipo asignado. Y si yo tengo acá todos mis Pokémones y yo sé que acá en esta tabla veo todas las asignaciones de distintos tipos a Pokémones, ¿sí? Fíjense que ahora yo encima le cambié el ID a Charmander. Así que esto acá, ¿qué es? Esta fila que está acá, que apunta al Pokémon 10 que ahora no existe más. Es un error. Esto es una inconsistencia que vamos a tener que manejar, ¿sí? Pero vamos a pensarlo un toque. Yo acá tengo todos los IDs de los Pokémon que tienen asignado un tipo. Y acá tengo, vamos a correr las dos consultas. De este lado, todos mis Pokémones. Entonces, si todos mis Pokémones son los Pokémones, vamos a abrir un bloc de notas. Son los Pokémones 1, 2, 3 y 4. Estos son mis Pokémones, ¿sí? Y los Pokémones que aparecen en la PKTI son el 1 y el 10. ¿Cuáles son los Pokémones que no tienen ningún tipo asignado? 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Y cómo podría hacer yo para determinar que el 2, 3 y 4 son los que no tienen ningún tipo asignado a partir de esto que está acá? Se pueden hacer un montón de cosas. Pero hay una sentencia particular de SQL que me permite a mí agarrar esto y decir, de esto que está acá, retorname todos los que no estén acá. ¿Me siguen? Sí. ¿Saben cuál Sí. es? O sea, perdón. ¿Podría entonces recibir todos los que están? Todos los de acá, de la tabla de Pokémones que no están acá. ¿Sí? La sentencia original permite saber todo lo que están acá y que también están acá, ¿sí? Esa sentencia se conoce como in de SQL. Nosotros vamos a usar la negación, que es el not in, que es para agarrar los Pokémones y determinar los que no están acá. ¿Y cómo se hace? Bueno, entonces, seleccionamos todos los Pokémones de rsos2.pkpoke, ¿sí? En realidad acá vamos a mostrar todas las columnas de los Pokémones de rsos2.pkpoke, donde PKID no se encuentre en, y acá ponemos una subconsulta, select, y acá tendría que ser, vamos a ver cómo está puesto, PTIDPK, ¿sí? Select PTIDPK, from rsoft2. ¿Cómo se llama esta tabla? PKPKTI. ¿Qué es esta consulta? Que la vamos a ejecutar por separado primero, ¿sí? Vamos a correrla acá. PTIDPK. Esta consulta me devuelve los IDs de todos los Pokémon que están en la tabla de tipos. De hecho, a mí me interesaría aplicarle una modificación a esto y pedirle que me devuelva los valores únicos, ¿sí? No que me devuelva todos los IDs. Pues el 1, por ejemplo, acá está repetido. Yo le pongo la palabra clave distinct antes a un solo campo, me va a devolver los valores únicos. Son el 10 y el 1, ¿sí? Entonces, si yo acá le digo, mostrame todos los Pokémones que no se encuentren en este conjunto de datos, voy a ver los Pokémones que no aparecen en PKPKTI, o sea que tendría que ver el 2, 3 y 4. Y vamos a verlo. Y ahí están. El 2, 3 y 4, sí. El 1, que sí tiene su tipo asignado, aparece. Y de hecho, si yo inserto, insert into, acá sería rsoft2.pkpkti, y vamos a poner solamente
el ID del Pokémon y el ID de el tipo rsos2.pkpkti. Vamos a consultarla de vuelta para ver qué información almacena. ¿Sí? Ahí está. pt id pk, pt id ti, pt slot. Y vamos a inventar la información a algún Pokémon. Vamos a consultar, por ejemplo, el Pokémon al 4, que es Charmander. Le vamos a poner su tipo de vuelta, ¿sí? Al Pokémon 4 le vamos a poner el tipo fuego, que lo vamos a tener que consultar. Select asterisco from rsos2.pktype. El tipo fire es el 10, ¿sí? Y en el slot le vamos a poner en la posición 1. Ahí insertamos el tipo para Charmander. O sea que si volvemos a consultar acá vamos a ver que Charmander desaparece. Desaparece el 4. Quedan Ivysaur y Venusaur nomás, que no tienen su tipo. Entonces, esta consulta de acá, ¿sí? Esta consulta de acá me devuelve todos los Pokémones que no aparecen en la tabla de tipos por Pokémon. Es decir, todos los Pokémones que no tienen un tipo asignado. Si yo acá agarro y digo, bueno, pero devolveme solo el ID, yo obtengo, ¿sí? Yo obtengo el ID de esos Pokémones. ¿Se entiende? Sí, Sí. lo que no entiendo es por qué no podemos usar el left join. No está, digamos. No sé si no está. Nunca lo usé. A ver. Acá está. ¿Sí? El left join entonces devuelve todo lo que está en la coincidencia y devuelve además en nulo los valores de la izquierda. Y sería esto acá. ¿Puede ser? Bien, entonces vamos a terminar de codificarlo como lo estoy planteando ahora y después lo vamos a hacer con el left join y vemos cuál nos gusta más. Entonces, con esta condición de acá, yo puedo determinar todos los Pokémones que no aparecen en la tabla de tipos por Pokémon. Y yo los quiero dar de baja. Entonces, esta condición, yo la muevo acá, a mi consulta de SQL que me da de baja un Pokémon con el usuario de Resoft. Y directamente puedo agarrar y dar la baja de los Pokémones 2 y 3. A correr esta consulta, sí, la consulta corrió exitosamente. Y si ahora consulto de vuelta todos los Pokémones, veo que 2 y 3, Ivysaur y Venusaur, están dados de baja. Entonces mi código SQL es esto de acá. ¿Sí? Esta es nuestra alternativa 1. Acá vamos a escribir alternativa 1. La vamos a mover más abajo. ¿Sí? Y vamos a resolverlo ahora con una alternativa 2, que va a ser usar esto acá. ¿Sí? El left join. Primero de nada tenemos que saber hacerlo. Entonces, select, vamos a obtener todo lo que encontremos primero, de, y acá sería rsoft2.pkpoke, le vamos a poner un nombre para que sea más fácil, left join rsoft2.pkpkti, que le vamos a poner pkti de nombre, on, y acá el nombre del campo con el que coinciden, que es poke.pkid, igual a pkti.ptidpk, ¿puede ser? PT, me parece que es al revés, pero no estoy seguro. Le hacemos una consulta acá. ptidpk, lo tengo yo. Ah, está bien. Bien, entonces, acá está el left join. ¿Sí? Y yo le pondría un where Ajá. que si la clave de PK, de PT y de PK, Ajá. de PKTI, perdón. Ajá. ¿Así? No, con PKTI está, creo, ¿no? Ah, no, ahí está, sí, sí, así. Dale, Sí. acá le subo un poco el zoom, así lo ven un poco mejor ustedes. Le subo un poco el zoom, voy a aumentar el tamaño de la letra. Ahí está. Pondría un in, no, Ajá. un
Un is, no un in. Ajá, Null. así. Sí, creo que así. Ok, esto está interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Si venimos acá para la derecha, donde arrancan los campos de la otra tabla, vemos que donde no hay una coincidencia con la otra tabla, que son justamente los Pokémones 2 y 3, aparece un guioncito. Creo que el guioncito acá viene a representar el nulo. Así que vamos a verlo. Y efectivamente. ¿Sí? Entonces acá tenemos los Pokémones que... los Pokémones que tienen... no tienen ningún tipo asignado, ¿sí? Ivysaur y Venusaur. Hasta acá estamos de acuerdo, nosotros sabemos que son estos dos porque en la tabla de tipos por Pokémon vimos que no están los IDs 2 y 3. O sea, sabemos que esto está bien. Ahora, a partir de acá, yo lo que tengo que hacer es esto mismo, usarlo adentro de mi sentencia de update, que es esta que está escrita acá arriba, para... para actualizar los Pokémones y ponerle su estampa de tiempo, ¿sí? Voy a volver a correr el programita ese que me da de alta todos los Pokémones. Si no me equivoco era este, che. Sí, es este. Ahí está, ahí volvimos a las condiciones originales. Entonces si consulto todos los Pokémones, voy a ver que no están dados de alta ninguno. Pero obviamente esta consulta sigue andando porque no tiene nada que ver con estar dado de alta o no, sino tiene que ver con la coincidencia con la otra tabla. Entonces, esto que está acá está bastante bueno, ¿sí? Pero me falta ver cómo lo llevo a la consulta de actualización. Es decir, cómo esto que está acá lo incorporo en este where de acá. Obviamente, en realidad, vamos a borrar esto de acá y vamos a reescribir el where, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Yo creo que tengo una idea de cómo se podría hacer. Pero ¿cómo lo harían ustedes? Va a ser un where in y adentro pones todo el select ese. Exactamente, ¿sí? De hecho, lo único que tenemos que hacer es agarrar así, copiamos y pegamos el código, where, pkid, in, y acá ponemos la consulta esta, que como la consulta es bastante larga, la vamos a anidar, o sea, la vamos a armar como una especie de estructura anidada. Acá vamos a poner un enter, acá vamos a poner un tab y acá la vamos a pegar. Pero sería esto, ¿sí? Obviamente acá... Ahí esto, tenés que agarrar el ID. claro, tengo que agarrar el ID solamente, ¿sí? Poke.pkid. Esto que está acá, yo creo que también funciona, vamos a correrlo. ¿Sí? Le tengo que sacar este punto y coma, obviamente, no hace más falta. Ahí corrió, ¿sí? Sin ningún problema. Consultamos los Pokémones y tenemos que ver que 2 y 3 estén dados de baja. Y 2 y 3 están dados de baja y solamente 2 y 3 están dados de baja. Entonces, estas son las dos alternativas que tenemos para resolverlas con SQL. Hay un montón de alternativas en realidad. Pero en un principio, ¿sí? Serían estas dos. ¿Cuál les gusta más? Y la anterior está más cortita. Está más corta, no necesariamente es más fácil de entender, pero está más corta. El tema que está con esto acá es que esto modela una operación de conjuntos que se conoce como la resta de conjuntos, ¿sí? Al contenido de un conjunto le resto otro y veo qué me queda. Y esa operación, la resta de conjuntos, es la operación ideal para saber qué hay en un lugar que no está en el otro. Porque el resultado de esa operación es lo que está en uno y no en el otro. ¿Se entiende? Sí. Si yo esto lo transformo en un select, que es lo que estábamos corriendo antes, esto lo que hace es agarrar todos los IDs de Pokémon y decirme cuáles no están en la tabla de IDs por tipo. ¿Sí? En la tabla de Pokémon por tipo. Obviamente, como es demasiado flexible SQL, esto se puede hacer de un montón de maneras, ¿sí? Fíjense que yo acá agarré todos los Pokémones donde no había una coincidencia con la tabla de la tabla de tipos por Pokémon, pero yo podría haber agarrado todos los que sí estaban en la coincidencia, ¿sí? Y acá poner un not in.
y hacía la resta de vuelta, hacía la resta de conjuntos otra vez. La diferencia es que en este caso de acá arriba directamente estoy restando los dos conjuntos. En el de acá abajo estoy agregando un producto cartesiano adicional, ¿sí? Entre las dos tablas que luego estoy reduciendo a través del join. Pero en definitiva, vemos casi lo mismo en los dos casos y el resto se resuelve controlando que está en un lugar y no en otro. Así que bueno, de igual manera esto está copado, ¿sí? En SQL tenemos dos alternativas de resolverlo. Y fíjense que es una consulta con una subconsulta anidada, ¿sí? Siempre es buscar algo que no esté en otro lugar. Ahora, más allá de la diferencia entre estos dos, si yo este problema lo quiero resolver con el sistema de archivos tradicional, ¿qué tengo que hacer? Vamos a recordar que el problema, ¿sí? El problema original es marcar baja lógica a cualquier Pokémon que no tenga ningún tipo asignado, ¿sí? Ese es el problema que hay que resolver. ¿Cómo se lo resolvería con el sistema de archivos tradicional? Es decir, usando las funciones de manejo de archivo que vienen incorporadas adentro de RPG. ¿Cómo lo resolverían ustedes ahí? Y tener que ver uno por uno, me parece, los Pokémones y después revisar adentro de la tabla, de la otra tabla, cuáles están ahí. Claro, esto se transforma en una lectura secuencial de todos los Pokémones y dentro de esa lectura secuencial de todos los Pokémones hay que hacer un chain a la otra tabla, ¿sí? Se hace un chain a la otra tabla, si se encuentra algo, entonces el Pokémon tiene algún tipo asignado, se supone. Si no se encuentra nada, el Pokémon no tiene ningún tipo asignado, entonces debe ser marcado para la baja lógica. Y ese proceso es un poco más engorroso. Vamos a tratar de modelarlo, ¿sí? No le pongo SQL de nombre, pero es para que estén todos juntos nomás. ¿Sí? Vamos a aprovecharnos del 99 este. Lo vamos a editar y lo vamos a guardar en otro lugar. ¿Sí? Ya lo tenemos en modo de actualización. Ya tenemos pkpoke. Y acá vamos a tener que traer pkti. En modo de entrada. Externo con clave tipo disco. Leemos pkpoke. Mientras no lleguemos al fin de pkpoke, agarramos el pkid y hacemos un chain. Chain con el pkid a la pkpkti. ¿Y por qué un chain y no un set ll? Porque estamos buscando cualquier tipo. No hace falta que revisemos cuántos tiene, no hace falta que recorramos la pkpkti, ¿sí? Toda la pkpkti buscando coincidencias contra este Pokémon. Si no vemos que encontremos un solo tipo, ya está bien. Si se encuentra, o si no se encuentra en realidad, pues si no se encuentra es cuando nosotros queremos trabajar, hacemos todo lo que viene acá abajo. En este caso lo estamos limpiando. En realidad lo que vamos a hacer es marcar la baja, ¿sí? O sea que vamos a ponerle un nombre de usuario, que sabemos que lo tenemos que recuperar de otro lugar, pero por ahora le vamos a poner el nombre de usuario así nomás. Y la estampa de tiempo actual. Avanzamos, obviamente. Entonces, más o menos por acá, iría mi end if. Y es este proceso, ¿sí? Para cada uno de los Pokémones se busca por el ID en la pkpkti. Si no se encuentra, se ponen los campos de eliminación y estampa de tiempo. Y se actualiza. Si se hace la actualización. Vamos a ver si esto compila. Lo voy a guardar en otra posición, en la posición 98. SQL 98. Es este de acá. Sí, funciona. Vamos a resetearlo. Estos son los Pokémones, ¿sí? Vamos a correr el primer programita, que es el que me ponía todo esto en blanco. Ahí está, ¿sí? Vamos a consultarlo otra vez. Ahí se fueron las marcas de baja de los dos Pokémones. Y vamos a correr el programa 98, que la ejecutó. Vamos a ver si se volvieron a poner de baja. Ahí están las bajas marcadas, ¿sí? Entonces en un principio, todo lo que se hace con SQL se puede hacer con el sistema de archivos tradicional, pero
Vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo les digo ahora que quiero agarrar y controlar otra situación? Quiero controlar lo que está pasando acá, en la PKPKTI, ¿sí? ¿Y qué es lo que no puedo llegar a querer controlar de acá? Quiero controlar que el contenido de esta tabla sea válido, ¿sí? Eliminar cualquier posible inconsistencia en la base de datos. ¿Y se acuerdan que yo dejé una inconsistencia acá? Que es esta acá, esta línea. Porque el ID del Pokémon 10 no existe. Porque se actualizó, el Pokémon 10 pasó a ser el 4, y esto dejó de existir en la tabla de Pokémones, entonces esta fila de acá es una fila inconsistente. ¿Qué tendría que hacer si yo quiero recorrer esta tabla, la de tipos por Pokémon, y limpiar este tipo de errores? Obviamente tendría que limpiar, para el caso de todos los Pokémones que no existen, y para el caso de todos los tipos que no existen, porque puede suceder también que un tipo cambie y deje de existir, ¿verdad? ¿Me siguen? Bien, entonces, acá tiene mucho sentido, o sea, acá cobra mucho sentido empezar a pensar en estas cosas. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar de alguna manera agarrar, combinar todas las tablas, ¿sí? Combinar todas las tablas y revisar que existan realmente estos elementos. ¿Sí? Con esto podría hacer algo bastante sencillo. Esto de acá también se podría modificar para hacerlo andar. Pero esa sería otra cuestión. El tema es el siguiente. Claramente la consulta que yo haga, ¿sí? Sin importar si es esta alternativa o la alternativa de abajo, se va a hacer más compleja. Y eso también va a impactar en el programa, ¿verdad? Porque si yo tengo que hacer un programa que recorra toda la PKPKTI y que controle si existe el tipo de Pokémon y que controle si existe el Pokémon, esto de acá se me replica. Y tengo que controlar que se encuentre el Pokémon en la tabla de Pokémones, el tipo en la tabla de tipos. Si no está el Pokémon o no está el tipo, marcar la baja lógica o eliminar ese registro, cualquiera de los dos, pero el programa se hace más complejo. Mínimamente se va a duplicar en tamaño. Y así pueden aparecer condiciones más complejas que van a hacer que estos programas se hagan cada vez un poco más complicados y que yo empiece a considerar cada vez resolverlo más con esto de acá, con consultas de SQL. De hecho está mucho mejor resolverlo con consultas de SQL. ¿Por qué? Porque la consulta de SQL, sí, ustedes la escriben y es esto. Si ustedes tienen que mantener este código, tienen que mantener la consulta de SQL. Vamos a suponer que nos decantamos por esta alternativa que es la más corta. Ustedes tienen que mantener este código nomás. Si ustedes hacen programas, tienen que mantener todo el programa y acá somos mucho más propensos a ciertos errores. Por ejemplo, un error en la lectura. ¿Sí? El error ese que vimos hoy de hacer el read, abajo entrar al bucle y abajo el read directamente. Que te hace saltearte un registro exactamente. Que solamente te vas a dar cuenta que está si justo querías ver que se afecte el primer registro, que es lo que nos pasó hoy. Con SQL, en cambio, acá medio que no importa, porque la operación esta se aplica sobre todo el conjunto y en función de esta resta de conjuntos que está acá, se determina cuáles son los Pokémon que se marcan debajo o no. No hay que controlar un bucle que recorra todas las posiciones sin fallar en el primero y sin fallar en el último, que normalmente es los lugares peligrosos donde hay que verificar cómo se comportan los bucles. ¿Se entiende? Sí. Por eso está tan copado poder usar SQL dentro de RPG. Pues este tipo de cosas, ¿sí? Combinado con el mecanismo de las host variables, pueden hacer que algunas cosas sean bastante potentes, ¿sí? O bastante más fáciles de hacer. Si yo quisiera hacer una consulta para eliminar todos los registros de PKPKTI que no... inconsistentes nomás. Y vamos a definir la inconsistencia como no existe ese Pokémon o no existe ese tipo. ¿Sí? Nuestra línea sería delete from rsoft2.pkpkti where el pt y pk no se encuentre en select pkid from rsoft2.pkpoke, ¿sí? Eso sería 1.
o si PT IDTI no se encuentre en select, y acá TIID creo que era, ¿no? From rsos2.pktype. ¿Puede ser? TIID. Sí, Sí. creo que sí. Bien, entonces, volvemos un toque al esquema este, ¿sí? Solo que ahora en vez de un update es un delete. Fíjense que le agregamos una consulta más nomás, o sea, le agregamos una cláusula más al where. Y acá la tenemos, ¿sí? ¿No tiene baja lógica el PKPT? Tiene baja lógica. Podemos cambiarlo por una baja lógica, ¿sí? Copiamos, pegamos, cambiamos el nombre de la tabla, PKTI, y cambiamos esto acá, ¿sí? Acá es PTDLUS y PTDLTS. Ahora es una baja lógica, ¿sí? Y son 5 líneas de código. Fíjense que en este ejemplo, en de la tabla pkpoke, nosotros acá tenemos que declarar los dos archivos y tenemos escritas desde la línea 4 hasta la línea 13 de código. ¿Sí? Sacamos los enter, qué sé yo, sacamos este y este. Que hay en total 13 líneas de código si restamos las dos líneas en blanco. Esto de acá son 5 líneas de código y yo estoy siendo generoso acá porque en realidad esto podría borrar el enter acá y queda en la misma línea, ¿sí? Nos hace mucho más complicado de leer la consulta. Y esto hace lo mismo, ¿ya? Fíjense que esto me tendría que marcar a esta línea acá como de baja. Y vamos a verlo, vamos a ver si anda. Te voy a poner un punto y coma acá, si no va a reventar todo. Ahí. Y ahí corrió. Vamos a ver qué pasa. Y sí, se lo dio de baja. Sí, se marcó como de baja esta inconsistencia. En este caso, que es justo una inconsistencia, a mí me interesaría eliminarla directamente antes que darla de baja. Pero no importa, ahí está resuelto. Mucho más corto. Y esta es la ventaja que tiene SQL cuando la recuperación de información que hay que hacer para determinar ciertas cuestiones se hace más elevada, pero siempre seguimos moviéndonos dentro de la teoría de conjuntos. SQL es un mecanismo que es demasiado sencillo y muy potente para resolver problemas. Por eso está muy bueno que lo podamos usar. ¿Estamos? Más o menos. Sí, Sí. Sí, sí, sí. yo te voy a preguntar, primero, ¿cómo hacer para ejecutar las líneas sin apretar el cosito de play? ¿Con qué apretas enter? Control R, me parece que es. Creo que por acá dice, che, a ver. Si querés que se ejecute todo es Control Shift A. Si querés que se ejecute a partir de donde seleccionaste, o sea, a partir de donde estás parado es Control Shift R. Y si querés que se ejecute solo la consulta en la que estás parada es Control R. Ok. Sí. Y lo otro es, ¿existe los archivos SQL RPG solo? ¿Sí? Los miembros decís, o sea, código en RPG Sí, solo, sí, sí. RPG3 que corra código SQL, sí existe. Ah, ok. Sí O sea existe, que, ¿sí? o sea que no se ve mucho que se usen los archivos como los usábamos nosotros. De hecho sí, Sí. porque RPG3 viene de una época en la que SQL era algo novedoso, tipo, o sea, era muy nuevo, y no era lo común. Acuérdense que RPG3 viene de la época en la que en realidad nosotros lo usamos distinto, ¿sí? Pero viene de la época de los programas gobernados completamente por el ciclo de RPG que se usaba para generar reportes. No había mucho lugar para SQL ahí. Y de hecho, y el motivo por el que yo les estoy enseñando esto recién ahora que estamos en RPG ILE, es que ustedes imagínense, ¿sí? Por ahora es muy light, porque recién lo estamos arrancando a ver, ¿sí? Ya cuando vayamos agregándole más cosas dentro de lo que se puede hacer con SQL, yo ya pido a ustedes que se imaginen hacer lo mismo en la sintaxis de RPG3, donde las variables pueden tener como máximo longitud 6 de nombre, ¿sí? Donde el ancho que hay para escribir es mucho menor. En el caso de SQL en RPG3 también se lo escribe así, ¿sí? No es que tiene que ir en columnado ni nada de eso. Pero van a ver que cuando se empieza a mezclar el código SQL con el código en RPG, por ejemplo cuando hacemos este tipo de cosas, se agradece mucho estar usando la sintaxis de RPG ILE y no la de RPG3. Yo sé que existe, ¿sí? Sé que hay código de RPG3 que tiene incorporado SQL solamente porque aparece acá,
¿sí? Si ustedes se van acá a ver los tipos disponibles, si se van hasta la S, ven que acá está SQL RPG. ¿Sí? Pero yo nunca vi ninguno. Todos los programas están escritos en RPG, en la sintaxis común de RPG, no suelen usar esto. Se lo pueden encontrar, van a ver que no es muy distinto al de RPG ILE, pero seguramente es más engorroso. Muy seguramente es más engorroso. Así que bueno, si prestaron atención, también se podía hacer código en C que tenga SQL, código en COBOL que tenga SQL, esos eran todos los tipos que estaban apareciendo ahí. Todo lo que arrancaba en SQL después tenía el nombre de algún lenguaje de programación al lado. En esta plataforma el motor de SQL está tan incorporado con todo que se lo puede escribir sin más. Y después cuando vayamos a RPG Free, ¿sí? A la versión free de este que estamos viendo ahora, van a ver que es básicamente como escribir otra línea de código más nomás y chau. Por ahora todavía hay que usar las etiquetas esas para marcar cuándo arrancamos a escribir SQL y cuándo no. Entonces, hasta acá estamos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Cómo dijiste? La diferencia entre el RPGL y el FI es que no tiene etiquetas, ¿no? En el RPG, cuando usamos SQL adentro de la sintaxis en columna, tenemos que poner estas etiquetas, la exec SQL y end exec, que en realidad no se les dice etiquetas, se les dice directivas de compilador, que es básicamente una manera que tiene el programador de indicarle cosas al compilador. En este caso, nosotros con esta directiva exec SQL le estamos indicando al compilador lo siguiente. De acá para abajo se van a escribir líneas de SQL que se tienen que mandar a ejecutar al motor de SQL. Hasta que lleguemos a end exec, ¿sí? Con estas directivas de compilador. En Claro. RPG Free no se necesitan las directivas de compilador. Básicamente se escribe la consulta nomás y solo se dispara, ¿sí? Sin ningún problema. Ya lo van a ver, obviamente, cuando vayamos avanzando. Ah, claro, claro. Em, bueno, entonces, hasta acá estamos. Y vamos a volver. ¿Dónde está el ejemplo de la inserción? ¿Es este? Este es el ejemplo de la inserción. ¿Sí? Hay una cosa más que acá nos queda resolver, que no le dije que le íbamos a resolver. A ver quién se acuerda qué es. ¿Cómo? No escuché bien, po. Nos quedó un pendiente. Mirando este código, por ejemplo. O vamos a mirar el primero que les mostré. Este de acá. Sí que es más cortito y sale más a luz. ¿Qué falta resolver de esto? Sí, fíjense que esto tiene dos líneas de RPG, sí, un display y un eval. Esto ustedes lo conocen. Tiene una sentencia de SQL acá. Que se imaginan qué es lo que está pasando. Pero falta resolver algo respecto a este código. Hay algo que todavía no analizamos. ¿Qué falta revisar por acá? ¿Ninguna idea? Yo no. Nos falta revisar esta parte de acá arriba. Este bloque de código acá. ¿Alguien sabe qué es esto? O viendo lo que dice el texto. Sí, esto claramente es una sentencia de SQL porque está dentro de las etiquetas de SQL, sí, está dentro de las directivas de compilador de SQL. Esta línea de código de SQL, ¿alguien sabe lo que es? No. ¿O qué puede llegar a ser? Pues La seguramente es verdad de que la no. sintaxis particular de DB2, que es la base de datos de esto. Bien. Una Eh, pregunta, Patricio. sí, señor. ¿Por qué está justamente separado? Viste que tenés exec SQL, Ujú. tenés justamente el set option, después cerrás con el end exec y volvés a abrir. ¿No puede estar todo en uno? Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? De entrada me dice que no. No, Obviamente, parece porque que ahora son dos sentencias separadas. Le pongo un punto y coma acá para separar. Y noche. tampoco.
necesariamente tienen que estar en etiquetas separadas, ¿sí? O en bloques separados. Acá va en exec y acá va exec SQL. Cada uno de estos ejecuta una sentencia. ¿Sí? Claro. Solo una. Creo que hay algunas maneras de hacer que se ejecute más de una. Creo que hay algunas maneras de hacer que se ejecute más de una, pero en un principio escribiéndolo así, no. Tiene que estar separado. Ahora, volvemos acá. Esto que está acá se utiliza para controlar, en este caso lo estoy poniendo en none, o sea que lo estoy desactivando, una funcionalidad que tienen que traer todos los motores de SQL, solo que le dicen distintos cada uno o se manejan distintos dependiendo de cuál motor estén usando, que se conoce como control de compromisos o control de cambios. ¿Alguien sabe lo que es eso? Vamos a volarlo. ¿Sí? Vamos a comentar esto. ¿Sí? Esto que hacía desactivaba todas las bajas lógicas de los Pokémones. Vamos a ver en qué estado están los Pokémones. Ahí si hay alguna baja. Hay algunas bajas en los Pokémones. ¿Sí? Así que vamos a volar eso. Fíjense que lo comenté, en definitiva. Y vamos a correrlo. Y esto me largó un error. Este programa que venía dando una jora, porque lo ejecuté como 10 veces ya hoy, me largó un error 7008 negativo si yo desactivo esto de acá. Si yo ignoro esto de acá. No sé si lo vamos a poder chusmear. Vamos a volver por acá un toque. Nosotros habíamos estado revisando los códigos, creo. Acá, 7008 negativo era el error. No sé si va a estar por acá, pero vamos a revisarlo. No, ya me fue muy abajo. Acá está. Sí. 7008 negativo me dice que tal objeto no es válido para una operación. Y esto me dice que además deja un reason code. ¿Sí? O sea que esto me tendría que haber dado algún otro tipo de detalle. Que yo no lo estoy imprimiendo, por eso no lo veo, ¿sí? Pueden ser todos estos acá. Create view no estamos haciendo. Create trigger no estamos haciendo. Create index o alter index no estamos haciendo. ¿Sí? Este de acá no me importa, ¿sí? Y este de acá tampoco me interesa mucho, sí, no estoy seguro de si esté bien este de acá. Capaz que es otra versión de la base de datos, o capaz que es porque estoy en otra versión de DB2. Capaz tendría que buscar esto en la documentación de RPG para ver exactamente cuál es el verdadero código de error. De igual manera, sí, claramente si yo desactivo esto, deja de andar. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Sí? Cuando se habla de las bases de datos y de los beneficios que esto traen respecto al sistema de archivos tradicional, siempre se habla de la consistencia de los datos, ¿sí? De la integridad de los datos. Por ejemplo, se habla de que con las restricciones de clave foránea, ¿sí? No pueden suceder cosas, por ejemplo, dependiendo del motor de base de datos, como esto que nos pasó hoy con Charmander. Que yo le cambié el ID nomás a Charmander y eso me hizo reventar un registro que estaba en la otra tabla, en la tabla de tipos por Pokémon, que es el que terminé volando después, ahora está marcado con baja lógica. ¿Sí? O cuestiones como que, por ejemplo, yo no puedo dar de alta un registro en esta tabla si no existen el Pokémon y el tipo asociados. ¿Por qué? Porque en un esquema completamente de SQL, estas dos columnas serían parte de claves foráneas que apuntan a distintas tablas. Entonces, los motores de SQL fuerzan una característica que se conoce como integridad referencial, que te dice, pará, si querés agregarle un tipo nuevo a un Pokémon, tenés que controlar que exista el Pokémon y que exista el tipo. ¿Verdad? Eso lo manejamos todos. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, no es todo lo que hacen los motores de base de datos por nosotros, pero en realidad hacen un montón de cosas. Y acá es donde entra este mecanismo de control de cambios o de control de compromiso, o como ustedes le quieran decir, que está vinculado a un concepto que se conoce como el concepto de transacción dentro de una base de datos. Y ¿qué es una transacción dentro de una base de datos? Creo que ya lo hablamos. ¿Se acuerdan de eso?
¿O no? La verdad que no. Bueno, cualquier caso, ¿sí? Cualquier operación que le hagan a una base de datos básicamente es una transacción, pero cuando hablamos de esto normalmente nos referimos a ciertas cuestiones. Por ejemplo, em, Por vamos a... si acaso, Patricio, la transacción no era, por así decirlo, un conjunto de consultas, algo así. Exactamente, ¿sí? Cuando tiene que suceder más de una cosa a la vez, Claro. ¿sí? Puede ser que lo encuentren con otro nombre o con otra definición totalmente distinta. Nosotros acá adentro, cuando hablemos de una transacción, vamos a hablar de un conjunto de consultas que se tienen que realizar sobre la base de datos. Entonces, reciben el nombre transacción y vamos a plantear un ejemplo que literal es una transacción, ¿sí? Movimiento de plata. Vamos a suponer que tenemos una base de datos, ¿sí? Donde tenemos una billetera virtual, cualquier tipo de billetera que se les ocurra a ustedes. Tenemos un usuario A que le quiere enviar, ¿sí? El usuario A le quiere enviar, por ejemplo, no sé, 1500 pesos a un usuario B. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Entonces, esta base de datos hipotética que estamos planteando va a tener, ¿sí? Como mínimo, y de hecho suele ser mucho más grande, pero como mínimo alguna tabla que se llame, por ejemplo, saldos, ¿sí? Donde se diga que A tenga, por ejemplo, no sé, qué sé yo, 10.000 pesos, ¿sí? A tiene 10.000 pesos y B tiene, no sé, 5.000. Entonces, a partir de esto, ¿sí? A partir de los saldos, A le transfiere 1.500 a B. ¿Y cómo tiene que quedar esto? ¿Sí? ¿Cómo tiene que quedar el estado de esta tabla de saldos? Por lo menos en lo que refiere a A y B. A menos transferencia y B más transferencia. Claro, A tiene que quedar en 8.500. 8.500, ¿sí? Y B tiene que quedar en 6.500. Acá 6.500. Hay que hacer dos updates, básicamente. En un principio hay que hacer dos modificaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto, A le transfiere dinero a B, intuitivamente se reduce en lo siguiente, ¿sí? Al saldo de A, restarle 1.500. Siempre que sea posible, ¿sí? O sea, siempre que A tenga el saldo necesario. Pero eso no importa. Y luego, al saldo de B, sumarle 1.500. Porque esto es la transferencia de plata, en definitiva, ¿sí? De dinero electrónico. Se le resta la plata a uno, se le suma a otro. En el camino de esto, ¿sí? Hay un montón de controles que se tienen que ejecutar. ¿Sí? Principalmente porque no es solo tipo modificar el saldo de dos cuentas, sino que en algún lugar se tiene que escribir la transferencia. ¿Sí? Escribir la transferencia. ¿Por qué? Porque esto va a quedar registrado en algún lugar, que A le mandó la plata a B. ¿Sí? O sea que en un principio se tienen que hacer tres cosas. Al saldo de A restarle 1.500, escribimos la transferencia, al saldo de B sumarle 1.500. Capaz no se hacen en ese orden. Capaz es así, ¿sí? Una vez que se hicieron las dos modificaciones, se escribe la transferencia, o capaz que se hace esto primero. Eso ya depende de cada banco y cómo lo quieran organizar. Ciertamente, acá vamos a quedarnos con una tabla de transferencias donde se vea que A le envió a B pesos 1.500. Puta. Por ejemplo, ¿no? ¿Les parece algo así? Razonable, dentro de todo. Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el banco lo tiene organizado así. ¿Sí? Lo tiene literal organizado de esta manera. Entonces, el banco, sí, o la billetera virtual, el que sea, lo tiene organizado de esta manera. Y vamos a suponer lo siguiente. A le hace la transferencia a B. El servidor, ¿sí? Vamos a suponer que está corriendo todo sobre un solo servidor, que tiene todo el aplicativo y la base de datos. ¿Sí? El escenario más sencillo que hay. Sobre un solo servidor está toda la aplicación, todo el backend de la aplicación, obviamente, ¿no? Y la base de datos. El servidor recibe esta petición de transferencia y dice, ah, listo, buenísimo. Al saldo de A le resto 1.500,
escribo la transferencia y cuando está a punto de sumarle al saldo de B 1500, ¿sí? Acá en este lugar explota. ¿Sí? Vamos a suponer que, no sé, cae un meteorito sobre el servidor. O algún toque menos grave, se corta la luz. ¿Sí? Se corta la luz y al rato se reinicia el servidor. ¿Qué pasó acá? Se le restó la plata a A, pero nunca se le sumó a B. Claro, se le restó la plata a, nunca se le sumó a B, y para mala suerte de todos sí se escribió la transferencia. Claro. Da como que ya está realizado y la plata nunca Claro. aparece. Para mala Claro, claro. suerte de B, esa plata se perdió, ¿sí? A hizo la transferencia. Se registró en el banco que se hizo la transferencia, o en la billetera virtual, lo que sea, ¿sí? Pero nunca se le sumó la plata a B. En definitiva lo cagaron a B, ¿sí? Sí. Si se corta acá arriba, en este lugar, lo cagaron a A. Porque A perdió la plata, B nunca la recibió y no quedó consolidada la transferencia. No se escribió en ningún lugar que se hizo la transferencia. ¿Se entiende? O sea, quedó en el limbo la plata. Quedó en el limbo la plata, sí se perdió. O sea, en definitiva se la chupó la billetera virtual. Mm. Y esto no estaba bueno, ¿sí? Esto es un horror. Y de hecho, esto sucedía una banda en el sistema de archivos tradicional. ¿Y por qué en el sistema de archivos tradicional y no con las bases de datos? Con la base de datos esto pasa también. Pero la diferencia es que cuando se plantea la tecnología de las bases de datos, una de las cosas que la gente que plantea esto sí quería solucionar era justamente esta situación. ¿Se entiende? Tengo que hacer tres cosas. Restar plata de un lugar, escribir una transferencia en otro lugar y en otro lugar sumar plata. ¿Sí? Tengo que hacer tres cosas y... ¿cuál sería el escenario ideal? Vamos a suponer que acá se corta de vuelta. ¿Qué es lo que tendría que pasar acá? Realmente, ¿qué es lo que tendría que pasar? En un mundo justo, donde se le resta la plata a A, se consolida la transferencia, pero nunca se la entrega a B. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Que se le devuelva la plata A. Se le tendría que devolver la plata a A y marcar de alguna manera que esa transferencia en realidad falló, ¿sí? O Claro. borrarla directamente. Entonces volvemos todo a la situación original donde estábamos, ¿sí? A nunca transfirió la plata porque él la sigue viendo en su caja de ahorro. B nunca recibió la plata y la transferencia nunca se escribió, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Ahí aparece el concepto de las transacciones, no de las transacciones en realidad, porque esto es una transacción, pero sí aparece el concepto de atomicidad de las transacciones. ¿Qué es eso? En definitiva, las bases de datos, una de las características o funcionalidades que tienen que garantizar es la atomicidad de las transacciones. Que es lo siguiente, de alguna manera se tiene que poder indicar que existen conjuntos de operaciones que se tienen que realizar en conjunto o no realizarse. ¿Se entiende? Sí. Vamos a suponer que hay un error en el código. Sí que no que se corta la luz. Acá, cuando se escribe la transferencia, hay un error en el código. El motor encuentra un error acá. Ya le restó la plata A, pero encuentra un error acá. Vamos a suponer que hay un bug justo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el motor de base de datos? Y que también lo hace en el caso de que, no sé, se reinicie el servidor, también lo hace, porque tienen mecanismos, así de potentes son. Calculo que dependiendo del motor de base de datos, algunos mejores que otros. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que detectar que esta transacción falló, que este bloque de cosas que tenían que ejecutarse sí o sí o no ejecutarse, fallaron, y empieza a volver para atrás. En definitiva, el motor de base de datos dice, ah, no, listo, yo no pude escribir la transferencia porque había un error, entonces tengo que retornarle la plata a A. ¿Sí? Y cualquier cosa que se hizo antes, la tengo que deshacer también. Siempre dentro de mi bloque lógico de cosas que se conoce como transacción. Se tiene que deshacer todo. ¿Se entiende? Si falla sumarle la plata a B, o sea, si se rompe acá, se deshacen los dos anteriores, sí o sí. ¿Se entiende? Sí. Eso, ¿sí? En la mayoría de los motores de base de datos se implementan con este mecanismo de control de cambio. ¿Sí? ¿Qué es lo que es básicamente? En el caso de esta plataforma, ustedes pueden configurar el control de cambios para indicar primero si quieren que se use o no. En nuestro caso no lo estamos usando, por eso lo pongo en none. ¿Y qué es lo que quiere decir?
le estoy indicando que no pasa nada con las consultas que están adentro de este código, que se ejecuten y si una no falla, falló, pero que se siga ejecutando nomás. ¿Sí? Si una no anda, no funciona, sigue ejecutándose, no pasa nada. Pero hay mecanismos a través de eso, justamente, para indicar que el grupo de consulta que yo te estoy escribiendo acá tiene que funcionar como una transacción. Si alguna falla, reventar. ¿Se entiende? Si alguna falla, deshacemos todo lo que venía. Sí. Ahora, ¿por qué yo desactivé esto? Indiqué que lo que estaba acá abajo era una transacción y falló. Porque cuando yo no estoy configurando esto, cuando yo estoy dejando que esto funcione con el valor que viene por defecto, por acá en definitiva estoy cambiando una configuración, el motor de SQL de esta plataforma espera que yo junto con las consultas ponga unas especies de marca de inicio y fin de transacción. ¿Sí? No estoy recordando bien cómo era la sintaxis en esta plataforma, pero por ejemplo en SQL Server, y capaz que lo vieron en algún lugar, creo que era en SQL Server, la marca esa es Go. ¿Sí? Algún tipo de marca, de alguna manera, o algo como iniciar transacción. Y acá, finalizar transacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que queda en el medio es parte de una transacción. Todo lo que queda en el medio se ejecuta hasta acá o no se ejecuta directamente. Con los ORM de los distintos lenguajes de programación también lo van a ver. En el ORM de Django, por ejemplo, se llama literalmente transacción atómica. Y lo que hacen es poner un conjunto de consultas de SQL que se hacen todas juntas o no se hace nada. ¿Sí? Entonces, cuando yo no configuro esto, este motor de base de datos está esperando que yo de alguna manera le indique, no me estoy acordando cómo era la sentencia ahora, pero está esperando que yo le indique que después de que ejecutó esto, ya está. Ya puede consolidar los cambios. ¿Sí? Si acá hubiera más de una cosa, lo tendría que indicar que después de que se ejecuta todo eso, ya puede consolidar los cambios. ¿Qué es esto que está acá? En definitiva. De esa manera, si algo acá en el medio falla, el motor de base de datos puede reconocer que como algo ahí en el medio falló, tiene que deshacer todo lo que vino antes. ¿Y eso en qué se traduce? En que todos los cambios se hacen de forma temporal hasta que se llega a un punto de chequeo, digamos, que en este caso sería este de acá, un punto de consolidación, donde se manda todo junto a la base de datos. ¿Sí? Y se reduce drásticamente este tipo de problemas. La base de datos de vuelta tiene un montón de mecanismos para que si por ejemplo se reinicia el servidor, se ponga a revisar las transacciones que estaba ejecutando antes de que se reinicie el servidor y deshacer todas las transacciones que fallaron por culpa del reinicio. Por ejemplo. ¿Sí? Si cae un meteorito le hago un escenario un toque más drástico. Yo no creo que vuelva a arrancar de vuelta nomás el servidor. Pero esa es la idea. ¿Sí? Lo que no estoy haciendo acá, sí, en definitiva con esto, es una crisis de seguridad, ¿sí? Una crisis para la integridad de los datos. Pero, Es como que le pagaste el seguro básicamente. en definitiva, ¿sí? Pero van a ver que se usa bastante. ¿Por qué? Porque si la consulta que ustedes ponen es una sola consulta, acá no cambia nada, ¿sí? Esto se va a ejecutar entero o no se va a ejecutar. Si se para en el medio, es muy poco probable que el motor de base de datos me actualice la mitad de los registros y deje la otra mitad sin actualizar. Habría que verlo, la verdad. Pero en este caso no tiene mucho sentido. Si fueran 5 o 6 consultas y se puede romper algo en el medio, o el código fuera muy complejo, sí o sí, si están moviendo plata, ni se les ocurra sacar esto. Busquen cómo se escribe la anotación para indicar desde dónde hasta dónde se hace una transacción y pónganlo así. Pero para este escenario la verdad que no importa mucho. Y de hecho es más fácil así, porque entonces se reduce un toque la cantidad de código que tenemos que escribir para hacer ciertas cosas. Pues lo vamos a chusmear, a ver cómo se hace sin esto. Esto mismo, sí, esto de acá, si ustedes se van a la consola interactiva de SQL que viene en la plataforma y hacen, por ejemplo, un insert, es esto que está acá. ¿Sí? Es esto que está acá justamente. Viene una configuración que es la por defecto, que es current level, ¿sí? En este caso, en el servidor público, nunca nos falló ninguna consulta, pero esto les puede hacer fallar una consulta. Acá le pueden poner tranquilamente el 2 de none, ¿sí? Este es el que no le configuro en el código, y quedan hechos. ¿Sí? Pero en definitiva es eso, ¿sí? Nosotros, siempre que vayamos a hacer alguna modificación sobre la base de datos, fíjense que el código que usamos hoy es todo de modificación. Después vamos a hablar de la lectura, que es una historia totalmente distinta.
Em, vamos a tener que ver, sí, pero en un principio siempre que dentro del curso hagamos alguna modificación sobre la base de datos, vamos a desactivar este control de cambios. Lo vamos a dejar desactivado. Después, cuando ustedes estén trabajando en un entorno de verdad, van a tener que ver, dependiendo de qué es lo que están haciendo, si les conviene o no dejarlo. Yo la mayoría de las veces lo veo desactivado, pero puede no ser lo mejor en todas las situaciones. Sinceramente, si lo estuviera haciendo un programa que sé que mueve plata, ¿sí? Y yo pondría el control este, ¿sí? Principalmente en este escenario, donde alguien se va a quedar sin plata en definitiva. Así que bueno, estamos hasta acá. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mandar el código del insert este. O sea, quedó bastante bueno. Voy a copiarlo más o menos hasta acá. Es la línea 16, ¿sí? Vamos por acá. 1, 2, 3. Veamos. ¿Sí? Dije que era la línea 16. Así que vamos a arrancar desde la 17. Ahí está. ¿Sí? 1, 2, 3. Este es el código que da de alta un Pokémon. ¿Y qué tiene de interesante este código? Esto de acá está usando las host variables, que es esto que habíamos discutido. ¿Qué es lo que quiero que hagan hoy? Quiero que escriban de vuelta al programa de alta, ¿sí? La inserción, pero usando SQL, en vez de la escritura sobre el archivo. ¿Se entiende? Creen un Pokémon, en definitiva. Dale. O sea que es modificar esto para que reciba los parámetros necesarios y para que use host variables acá. ¿Sí? Mañana vamos a ver cómo se puede mejorar un poco esto. Y ya les voy anticipando, yo el miércoles a la mañana no voy a estar. Así que lo que voy a hacer es dejarles un conjunto de tareas para que ustedes resuelvan en ese tiempo. Seguramente el jueves ya esté de vuelta. Pero en un principio el miércoles no vamos a tener clases, sino que solamente se van a dedicar a hacer tarea. Obviamente tarea vinculada a esto y algunas cosas que estuvimos viendo antes. ¿Estamos? Bueno. Dale. Dale.